Hola a todos, mi nombre es Jenny Mancera, soy la profe de ustedes. También soy conocida en el bajo mundo como la profe Miel. Sé que eso tiene relación con una película. Matilda se llama la película y bueno, en esa película había un personaje, una profesora que se llamaba Jenny Miel. Pero como a mí me gusta mucho la biodiversidad, pues creo que también sería bonito relacionar ese hermoso apodo que me han dejado con las abejas. Y bueno, por eso les pongo la carátula de un álbum súper viejito de Evelyn Melon, que tal, una niña que se llama La Niña Abejita. Y bueno, es un video, no Rain es el video, y es muy muy bacano, me gusta mucho. Bueno, entonces este video se los estoy grabando para explicarles fundamentalmente cómo es la metodología del parcial final. Entonces para eso voy a utilizar una rúbrica que ya les mandé. En esa rúbrica está especificado cómo va a ser evaluado el parcial. Aquí ustedes pueden notar que hay pues como unos criterios para la calificación. Estos criterios se califican con estos puntajes. En estos criterios evaluamos aspectos como la puntualidad, el diseño, ideación, organización y que sea un aporte enriquecedor. Y vamos a evaluar básicamente 5 entregas. La primera son las listas de chequeo de campo y de oficina que revisaremos en clase, en las asesorías. Lo segundo es crear una biblioteca digital, luego hacer una ficha de manejo y hablar sobre los estudios de impacto ambiental y su contenido. Como ustedes ya saben, estos dos aspectos, tanto lista de campo como para oficina, los vamos a tratar en la asesoría y ya los habíamos hablado en la clase. La idea acá es que ambos archivos estén relacionados, que la lista de campo sea sencilla de utilizar, pero que lo que uno detalle allí se pueda utilizar en la lista de oficina, para ya posteriormente hacer una valoración de los impactos con cualquier metodología, por ejemplo con esa o Leopold o la que ustedes decidan utilizar. En torno a esta entrega, biblioteca digital, también lo habíamos hablado en la clase, pero se los recuerdo. La idea es desarrollar una mini biblioteca digital que tenga mínimo 10 libros, guías, libros, documentos que estén relacionados con evaluación del impacto ambiental, y en esos libros, por ejemplo, ustedes podrían organizarlos, que tengan un orden más o menos lógico, que tengan una numeración o una titulación fácil de buscar. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo documentos sobre la inversión forzosa del 1%, tengo diferentes documentos que hablan sobre los estudios de impacto ambiental. Dentro de esos documentos es muy importante que me aparezcan mínimo los siguientes. Primero, ¿cuál es el documento que se utiliza para realizar los estudios de impacto ambiental? Segundo, ¿cómo se hace la evaluación del estudio de impacto ambiental? Recuerden que este es más desde el punto de vista de los funcionarios que evaluarán el documento que ustedes presenten. Tercero, ¿cómo se hace el seguimiento al estudio de impacto ambiental? Y cuarto, ¿cómo se presentan los informes de cumplimiento ambiental y qué contienen los informes de cumplimiento ambiental? Entonces la idea es que ustedes descarguen mínimo estos documentos y lo agreguen o lo complementen con otros que ustedes quieran relacionar. En relación a la ficha de manejo ambiental, cuando nosotros desarrollamos la evaluación de los impactos ambientales, como les había hablado en la clase, existen unos impactos ambientales que son sujetos, pues que tienen, digamos, un daño muy grande en el ambiente, que son críticos. Y hay otros que no, tienen una caracterización, una categorización más bien. Pero independientemente de eso, dentro del estudio se debe presentar una evaluación completa de todos. Entonces, por esta razón es muy importante realizarlos otra vez de los planes de manejo ambiental. Un plan de manejo ambiental es un documento que contiene mucha información. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Es un documento que tiene muchísima información, tiene pues un contenido, tiene una presentación, una caracterización general de cómo debe estar organizada la estructura de funcionarios que trabajan allí. Este es pues como un ejemplo de una empresa que ya todos ustedes conocen, pero bueno, en este documento ustedes pueden observar el contenido. Como les estaba hablando, tiene una estructura jerárquica
de las personas que lo van a ejecutar. Eso quiere decir que debe aparecer información sobre cada uno de los coordinadores, de los diferentes componentes, por ejemplo, un coordinador para el componente biótico, uno para el social, uno para dentro del biótico, uno para el abiótico y otro para el biótico específicamente. Y bueno, y debe también tener como la estructura de la que ellos van a los cuales ellos van a liderar. Por ejemplo, en el biótico, entonces si hay un biólogo que es el encargado o un ingeniero forestal que es el encargado, deben aparecer entonces los otros biólogos, el forestal, los técnicos ambientales que le van a ayudar a esa persona a conseguir la información. Asimismo tiene pues como cuánto vale la ejecución de este plan de manejo, cómo se le va a hacer digamos, la ejecución de las diferentes actividades, y finalmente tiene las fichas de manejo para cada uno de los componentes. Por ejemplo, si ustedes se fijan, en el componente físico aparece, por ejemplo, un primer programa que se llama Programa de Manejo Integral de Aguas Residuales Domésticas, y este programa tiene una ficha que se llama igual, pero puede ocurrir el caso en el que un programa tenga dos fichas o como en este caso solamente una, y esa ficha tiene unos elementos iniciales, tiene un número, tiene una titulación, tiene un objetivo, tiene metas, bueno, tiene diferentes criterios que lo deben permitir organizar: etapa, impactos a controlar, tipo de medida, acciones a desarrollar, eh, la descripción de cada una de las acciones, lo más detalladas posibles, con tablas, gráficos que le permita a la persona que va a ejecutar esta ficha poder tener esa información. También debe tener asuntos relacionados como con las unidades de medición, de monitoreo, específicamente en este. Luego el lugar de aplicación, población beneficiada, mecanismos, estrategias participativas, indicadores de seguimiento y monitoreo, que esto es muy importante para poder, digamos, hacer los informes de cumplimiento ambiental, por los cuales la autoridad ambiental va a hacer el seguimiento de este estudio de impacto ambiental. Y finalmente viene pues como con unos aspectos de responsables de ejecución, cronograma de ejecución, costos y los anexos que esto requieren. Normalmente los anexos son como fichas por las cuales la persona o el equipo que va a ejecutar este programa de manejo con esta ficha de manejo podrá verificar el correcto cumplimiento de las actividades que se están proponiendo allí. Entonces, como les decía, esos son los criterios básicos que debe tener, pero pueden agregar otros: fotografías, una ubicación en un plano, eh, no sé, cualquiera que ustedes quieran agregar. Por acá, por ejemplo, les voy a mostrar uno que yo hice para un trabajo. Esta era para una empresa que trabaja con residuos peligrosos, pues un reacondicionamiento de unos recipientes que contienen residuos peligrosos y se reciclan. Entonces, por ejemplo, yo decidí que el diseño de la ficha no fuera como así como que permitiera pues perder tanto espacio como en el caso de esta ficha, de esta empresa, sino que tuviera pues como un seguimiento más distribuido, mejor distribuido dentro de este. Entonces agregué la etapa de proceso productivo donde se ejecutaba esa ficha de manejo. Como estamos hablando de manejo de residuos para la etapa de construcción, pues aplica para la construcción. Puse el impacto a controlar, el impacto principal y los impactos secundarios. Estos impactos son únicamente los impactos que están relacionados con la identificación de los impactos de la lista de chequeo y de la valoración, que en este caso se hizo con esa. No pongo impactos que no estén descritos allá, porque si no sería demasiado redundante. Pongo unas metas, unos indicadores de seguimiento, el tipo de medida de manejo. Acuérdense que las medidas son estas medidas que están acá, estas cuatro. Miro también un concepto de normatividad. Aquí haría falta agregar el del decreto único ambiental. También pongo las acciones, igual que está pues en la otra ficha que les mostré, las actividades, detallo lo más posible de qué se trata, los tipos de residuos, cómo se deben clasificar, cómo son las medidas que se van a utilizar en esta empresa, que en este caso solo se van a utilizar 3 colores específicos, con quién se va a vender los residuos, con quién se van a disponer los residuos que no se pueden vender, los que son por ejemplo peligrosos. Las medidas de manejo eventuales en el caso de que hayan contingencias de tipo natural, socionatural o antrópica. Luego el lugar de aplicación, el tema del control y seguimiento. El cronograma lo decidí poner de esta manera, no como con el detalle de la fecha específica del mes, pero sí más o menos
como qué actividades se realizan y durante cuánto tiempo en el año. Este es el tema de los costos y acá pues están los temas de los anexos, que son los mismos anexos que les mostraba en el ejemplo anterior, pero en este caso pues son afuera. Los ponemos afuera para que sea más fácil, en una carpeta adicional para que sea más fácil poderlo desarrollar. Así es como se hace una muy buena ficha de manejo. Aquí se contienen los elementos que exige la autoridad ambiental y adicional a eso los que están referenciados en los diferentes documentos que el ministerio da como soporte. Entonces la idea es que ustedes por favor diseñen una ficha de manejo que contenga estos elementos o los que ustedes consideren pertinentes y que por favor tenga un diseño agradable. Por ejemplo, en este caso los colores corporativos de la empresa para la cual diseñé esta ficha son así, verdes, por eso tiene como todo ese color así, pero en realidad responde como a su imagen corporativa. Entonces la idea es que ustedes tengan en cuenta también estos criterios que les estoy mencionando. Bueno, como les mencionaba, esta es la ficha de manejo. Entonces aquí voy a cada una de las entregas voy a tener en cuenta pues estos criterios de valoración y eso tendrá pues un puntaje que al final dará la nota para el parcial final. Ahora la siguiente entrega es el estudio de impacto ambiental y su contenido. Entonces en relación a eso, recuerden que hay unos documentos que les dije que mínimamente deben de tener en la biblioteca digital, que también es un punto que se va a calificar dentro del parcial. Y acá les voy a pedir que por favor busquen este documento, lean que tiene un estudio de impacto ambiental y me hagan una especie de resumen. Me digan, un estudio de impacto ambiental es esto y contiene estos capítulos. Uno de los capítulos se llama Plan de Manejo Ambiental, a los cuales nosotros tenemos que desarrollar estas fichas, por ejemplo, pero eso es solo un capítulo. Este documento que les estoy mostrando, por ejemplo, de esta empresa que se llama Continental Gold, que tiene 465 páginas, es únicamente el capítulo de Plan de Manejo Ambiental. 465 páginas, únicamente un capítulo, Plan de Manejo Ambiental, pero hay plan de contingencia, hay plan de monitoreo, hay el plan de la inversión forzosa del 1%, o sea, hay un montón de capítulos adicionales. Este es el capítulo número 10 de ese estudio de impacto ambiental. Entonces yo quisiera que por favor me investiguen que tiene un estudio de impacto ambiental, cuáles son sus capítulos y bueno, me hagan un resumen sobre ese elemento. Ese será el último punto del parcial, que como ustedes pueden ver, aquí lo evaluaré. Entonces yo los invito para que por favor revisen esta rúbrica, ya se las envié al correo, les envié también unos ejemplos de fichas de manejo muy sencillos, pero la idea es que ustedes lo hagan muy completo como los ejemplos que les estoy mostrando en este video y presenten la documentación en las asesorías. Como están las cosas, les quiero recordar lo siguiente. Nosotros tenemos una asesoría el día de hoy que va de más o menos unas 3 horas más o menos y el próximo miércoles, que es 15, es 8 de noviembre, nosotros no tendríamos clase porque la clase de este 8 la estamos viendo pues seguidita el día de hoy. Tampoco vamos a tener clase el 10 de noviembre porque ese día voy a hacer la recuperación de las horas de la salida de campo que hicimos el jueves de la semana pasada. Y nos volveríamos a ver el 17, nuevamente para las asesorías que como están organizadas el día de hoy. Yo les vuelvo a mandar un cronograma de fechas, de horarios para que ustedes asistan a cada horario para la asesoría. Entonces este día veríamos las 2 clases de esta semana y ese día ustedes me mostrarían el ejemplo de ficha de manejo y la biblioteca digital y el resumen de lo que contiene un estudio de impacto ambiental para revisar y mostrar pues como las opciones de mejora. Ya me lo entregarían la semana siguiente, que es la entrega del parcial final, y ese día califico. Recuerden que la idea es que para el grupo del día miércoles la entrega será el 22 de noviembre y para el grupo del sábado el 25 hasta las 12 de la noche tienen plazo para entregarlo. Pero válido si necesitan asesoría ese día, podíamos concertar por correo electrónico cualquier asesoría adicional que ustedes necesiten. La ficha de manejo, muy importante que cuando la estén desarrollando no solamente me muestren el formato lleno, sino que además la llenen, como les estoy mostrando este ejemplo, con toda la información que le compete al manejo de ese impacto ambiental que ustedes seleccionen. Les sugiero, por ejemplo, tomen el impacto ambiental que evaluaron en CONESA o uno de los que hayan evaluado en cualquiera de las otras matrices. Ustedes son libres de poderlo desarrollar. Bueno,
Espero pues sea como clara esta información, espero tengan pues como claridad sobre cada uno de los puntos que vamos a evaluar en el parcial. Les agradezco mucho la atención prestada y quedo atenta a sus comentarios. Les mando un abrazo muy grande y que tengan una feliz resto de día y una muy buena semana, la semana que sigue. Hasta pronto.